Ahí se queda. Buenos días. Hola Maribel. Mar, buenos días. Maite. ¿Cómo estáis? Espera que no he conectado el micrófono, ¿eh? Se notará, ¿eh? Se notará que no está conectado. Hoy me voy a poner los pelillos negros estos. Porque sí, porque me apetece. Este, que destaca más con la chaqueta. Qué contento estoy con mi micro nuevo. ¡Ay! Se me cae. Un segundo, ¿eh? Así. Y esto va por aquí. Ahí. ¿Vale? Vale, así. Ahí estamos, ¿vale? Y... ¿qué falta? Ah, esto. Vamos a conectar a YouTube. Bueno, veréis... Sí, un minuto tarde conectado, cierto. No sé si veis algo diferente en el plano. ¿Veis algo diferente en el fondo? ¿Alguien nota algo diferente? A ver que acerque esto. No, la luna estaba ya. Lo que pasa es que a veces no la pongo, si no la tengo cargada o lo que sea. No, pero hay una diferencia importante. Que lo hice ayer a última hora y ha quedado bastante chulo, pero no se ve todo, pero hay una diferencia. ¿La veis o no? ¿Notáis la diferencia? Da igual, no es importante. No, mi libro no. Mi libro lo he puesto aquí, pero hay otra diferencia más. Buenos días, Loli. Que por cierto el libro lo vamos a poner un poquito más para acá. Ahí. Aquí. ¿No se nota la diferencia? ¿De verdad? Ahí. Es una diferencia importante, en realidad. Pues fijaos, mira, os voy a enseñar qué es lo que ha cambiado. Estas lejas de aquí, estas 4 lejas de aquí, hacia allá es lo que estaba desde siempre. ¿Veis? Hasta allá con los libros de psicología de abajo. Bueno, pues esto es completamente nuevo. Todas estas lejas de aquí, las 3 lejas estas de aquí, son nuevas. Las puse ayer. Así que ahora he puesto el plano justo en la esquina, que queda muy bonito. Hola Pilar, buenos días. Y esto, bueno, esto es nuevo, ¿ves? Antes era el fondo plano, ahora pues estoy en la esquina, queda súper bonito, la verdad. Son estos de aquí, todos estos libros de aquí, que son unos libros espectaculares de la literatura universal, que me los regaló una amiga mía, Marina. Y, pues, por ejemplo, Miguel Delibes, Günter Grass, Mario Vargas Llosa, pues novelas de la literatura clásica, Mario Benedetti incluso, bueno, tanto muy modernos como muy de otras épocas. Está por ahí Madame Bovary también, está incluso el de El perfume, de... ¿cómo se llamaba el del perfume? Se llamaba... no me acuerdo el nombre ahora. Y me lo regaló, el paquete entero, y ahí están. Y compré las lejas a posta para ampliar la biblioteca. Que esto va a quedar todo entera, la habitación entera, una biblioteca de arriba abajo. Gracias, Pilar. Bienvenida. Se escucha bien, ¿verdad, Pilar? Aquí en YouTube. Así que así se va a quedar el plano a partir de ahora. Ah, la esquina. No lo había visto, Maribel. No había visto que lo habías dicho. Ah, es que no lo he visto, perdón.
Eso demuestra mi impresionante inteligencia. Pero lo habías dicho, Mara, no lo he visto. A ver que lo revise. A ver quién ha ganado los puntos. Pues estás en... Ah, vale, sí lo habías dicho, Mara. Luz. Bueno, así se va a quedar ahora. Y me gusta mucho. Un poco bajito, vale. Vamos a acercar aquí el micro. A ver, hola, ¿podrías decirme alguna herramienta para quitar la ansiedad? Sí, podríamos hablar durante 6 horas sobre la ansiedad y cómo quitar la ansiedad, cómo quitar los trastornos de ansiedad sobre todo, porque la ansiedad es una emoción completamente normal, pero los trastornos de ansiedad es un exceso de ansiedad y hay que reducirla, hay que aprender a gestionarla. Te puedo dar pinceladas de cómo se hace en terapia. ¿Cómo se hace para que uno aprenda a gestionar su ansiedad? Mejor no, Pilar, gracias. Para empezar hay que saber por qué sucede la ansiedad. La ansiedad es una emoción secundaria, es una emoción que viene dada por pensamientos catastróficos de cosas que probablemente nunca sucedan y que nos invaden de forma automática y generan una reacción en el cuerpo, una reacción física, solo producto de pensamientos que no se aprenden a controlar, que les damos rienda suelta, que aparecen y empezamos a prestarles atención. Y como nos creemos que los pensamientos son casi que hechos como tal, acaban generando, bueno, pues que, dado que nos los creemos, una reacción. ¿Y en qué concluye este proceso? En conducta, que es finalmente lo que nos trae problemas. Pasarlo mal y tener una reacción fisiológica aún se podría sobrellevar, pero cuando esto se traduce en conducta, por ejemplo, conducta de evitación, evitar situaciones que producen tensión y ansiedad, suele llevar precisamente a que este círculo vicioso se acabe cerrando. Si voy evitando y condicionando por parte del alivio las situaciones que me producen tensión, cada vez, la próxima vez que tenga tensión, me va a pedir mi cerebro más alivio. Casi como si fuera una droga. ¿Cómo quitar esto? Por tanto, tenemos que aprender a controlar esos pensamientos, o por un lado, contradecir la supuesta veracidad de esos pensamientos, aquello que llamamos en psicología reestructuración cognitiva, o por otra parte, otra vía, quitándole la atención que no se merecen los pensamientos, que no significan nada, y por tanto no creyéndonos. Bueno, eso sería la defusión cognitiva. Eso implica, por la parte mental, psicológica, cognitiva, condicionar o cambiar un poco la parte que nos produce o es el inicio de la ansiedad. Eso no quita que desde la parte fisiológica aprendamos a relajarnos, a hacer mindfulness, todo tipo de herramientas para calmar el cuerpo que no sirven de absolutamente nada si no hacemos el trabajo a nivel de pensamientos y el trabajo cognitivo que mencionaba antes. Y ahora sí, la tercera parte de la conducta, que como veis son 3 partes, cualquier emoción tiene 3 partes: pensamientos, síntomas físicos y conducta. Por parte de la conducta hay que empezar a exponerse a aquello que produce ansiedad si lo que queremos es quitar la ansiedad. Como veis, podríamos estar hablando de esto 2 horas, porque da para muchísimo. ¿Qué sucede cuando tengo muchos cambios emocionales? Todos los días despierto con ánimo distinto. ¿Qué sucede? Preguntas cuando tienes cambios emocionales. Claro, sería casi como preguntar cosas obvias como qué sucede cuando te levantas y hace calor o te levantas y hace frío. No soy un orador. Soy psicólogo. Quiero decir que a nivel de bioquímica se producen diferencias a razón de muchísimas cosas. Pero ahora viene después, Nouser, una interpretación de esto, que si nos parece mal, que si nos parece bien, que si por qué tengo que estar triste, intentamos darle una explicación, y esto nos lleva a añadir sufrimiento al sufrimiento. Si estás un día triste, pasa algo, ¿no? Si estás un día contento, ¿es tan positivo, es tan malo o tan bueno? Es decir, interpretamos aquello que va sucediendo y eso nos lleva a añadir sufrimiento al sufrimiento ya previo que hay.
No pasaría nada si tú te despiertas un día triste, un día contento, un día irritable, si eso no te lleva a tener conductas desadaptativas, a que esto se convierta en contestar mal a los demás, en no levantarte y por tanto dejar de hacer cosas, en fin, todo aquello que ya es la traducción de conducta de aquellas emociones. Hola Mari, buenos días. Buenos días Rita. Feliz miércoles. Yo estoy muy bien. También eres manitas, hijo, lo tienes todo. Bueno, no te creas, porque se me da bastante mal el bricolaje. Porque fíjate, por ejemplo, esa esquina de allá, cómo se ha quedado. Mira esa esquina de allá. Se me da bastante mal. A mi padre se le da súper bien todo este tema, a mí se me da fatal. Y en fin, cada uno vale para lo que vale. Hola Ricardo, buenos días. Pero lo hago al final. No queda perfecto, pero no lo necesito. Necesito que soporte los libros. Nada más. Gracias, Mirari. Sí ha quedado muy, muy chulo. Mi desmesurada inteligencia, dices, Mara. Bueno, en este caso no sería tanto inteligencia, porque hablaríamos más bien de observación. Porque no se trataba de concluir en base a la observación, sino solo de observar. De quién es observador y quién no. Porque aquí la diferencia era que había una esquina. Habitualmente lo que hay es esto. Se veía esto. Entonces, si eres muy observador, verías la diferencia, incluso la diferencia de libros, ¿no? Pero inteligencia supondría concluir cosas, sacar conclusiones en base a aquella observación que si no has tenido previamente la información porque no has prestado atención, no podrías concluir cosas. Pero tener en cuenta que la inteligencia como tal, la base de la inteligencia general, es la inteligencia que nos hace razonar, nos hace concluir en base a premisas. El razonamiento lógico. Y también incluso ahora mismo cuando hablamos de altas capacidades no hablamos solo de inteligencia, sino también de creatividad, hablamos de capacidad de adaptación, hablamos en muchos sentidos, gracias, en muchos sentidos hablamos de inteligencia amplia, pero si hablamos de la inteligencia de toda la vida, la inteligencia general, es sobre todo resolución de problemas lógicos, lógico-matemáticos. Se me va la voz, ¿eh? No voy a resolver esto nunca. Buenos días, Cristina. 119 espectadores. Sí, a veces sube, a veces baja. Ahí estamos. Hola, Lisette. Buenos días. Siempre terapia de choque. Pensamientos, síntomas físicos y conducta. Efectivamente, esas son las partes que compone una emoción, la que sea, incluida la ansiedad, que para el que no lo sepa, la ansiedad es una emoción. Hay gente que no lo sabe y le sorprende cuando lo descubre. Lo que pasa es que hay diferencias entre emociones primarias y emociones secundarias. Emociones primarias son aquellas que siente cualquier ser humano sobre la Tierra, independientemente de la crianza, de la cultura. Se ha encontrado evidencia de estas emociones, no solo de la emoción, sino de la expresividad facial de las emociones, de 7 emociones básicas. Pero otras emociones, como la culpa, la envidia, el orgullo, son emociones secundarias porque no tienen un patrón común de expresión facial. Y dependiendo de la cultura en la que te encuentres, pues expresas esas emociones o no. Pero las primarias, esas las sentimos todos los seres humanos sin ninguna duda. Son tristeza, alegría, miedo, asco, ira, desprecio, sorpresa, 7 emociones. Hola Estrella, buenos días.
de tu inteligencia es una broma. Ya lo sé. Cuando lo mencionabas de forma tan excesiva... Hay aquí una pregunta muy interesante que vamos a matizar. Algunos dice Nathan, bienvenido, hasta 100 emociones. Claro, aquí el tema, Nathan, depende de desde qué perspectiva nos encuadremos para poder hablar de emociones. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una categoría, como propone el mayor investigador en emociones, que es Paul Ekman, que sigue en activo, por cierto, él sigue investigando, está ya jubilado, pero sigue investigando. Digamos que él abrió toda una rama del estudio de las emociones. Hay descendientes de él, discípulos de él que han seguido su rama, como David Matsumoto en Estados Unidos, que por cierto fue profesor mío en el máster en detección de mentiras y comportamiento no verbal. Y digamos que esta rama lo que hace es categorizar emociones en sentido, como dice la palabra, categorial. Es decir, la alegría es diferente del miedo, el miedo es diferente del asco, el asco es diferente de la ira, como categorías, como contenedores. Si alguien siente la ira, es un concepto que engloba activación fisiológica, una expresión facial concreta, pero ahora bien, podemos también, por parte de otros autores, y así se ha hecho, categorizar las emociones de otro modo, de forma dimensional y no categorial. No sé si nos estamos metiendo demasiado en temas pues demasiado complejos y poco interesantes, pero lo cierto es que se podría hacer, en vez de hacerlo categorial como contenedores, alegría, tristeza, miedo, en vez de eso y darle esta nomenclatura a las emociones, encerrarlas en categorías, lo que se puede hacer también, y se hace desde esta perspectiva, es solo a través de dimensiones. Por ejemplo, dimensión, concretamente 2 dimensiones, que conlleva a un cuadrante de 4 partes. Imaginaos, una dimensión, valencia afectiva, negativo, positivo, es decir, una emoción muy negativa, donde estaría pues la tristeza, el miedo, la rabia, etcétera, a una valencia muy positiva, como sería la alegría en este extremo. Y en el medio, la sorpresa, que sería una emoción neutra. Según esta perspectiva de las emociones, dimensional, es decir, más o menos de lo mismo, pero no categorial, no cerrado, lo que haría sería combinar esta dimensión, valencia afectiva, menos más, con activación, es decir, aquí en este sentido vertical, menos activación, más activación. Con lo cual, si conjugamos estas 2 dimensiones, lo que salen son 4 cuadrantes, donde metemos a todas las emociones y podemos meter muchas más que las 7 que descubrió Paul Ekman. Eso es otra perspectiva. Lo que pasa con la ciencia es que a veces se estudia desde diferentes marcos teóricos y ambos marcos teóricos encuentran evidencia científica. Claro, de lo que se trata es de, dado que hay evidencia científica de las 2 posturas, y así cuando uno estudia, y por eso tantas veces lo digo, no leáis libros de psicólogos escritos para gente que no sea psicólogos, porque como leáis un libro de Paul Ekman, os va a mostrar la versión absoluta de qué son las emociones. Si leéis un libro de aquellas personas que han estudiado la versión dimensional, os mostrará la versión absoluta de qué son las emociones a nivel dimensional, criticando además las otras posturas de Paul Ekman. Así es. De lo que se trata, por tanto, es de que cuando uno estudia un manual de psicología de texto, un libro de texto, encuentra todas las posturas, algunas válidas y algunas que se han estudiado y han quedado desestimadas por parte de los estudios que se han ido realizando con los años. Son varios autores y uno de ellos es Paul Ekman. 7 básicas. 7 básicas. El desprecio es una emoción que Paul Ekman propuso, que le costó encontrar evidencia de que, por ejemplo, culturas en la Guinea Ecuatorial sin influencia cultural no sabía muy bien si sabían mostrar exactamente lo que... A ver, es que habría que entender cómo hace este estudio, pero lo que hacían era enseñarle viñetas, historietas a estas personas de las culturas que iba a investigar para ver qué expresión facial podrían poner. Por ejemplo, a una madre de una cultura de estas, de la Nueva Guinea, le decían ¿cómo pondrías o qué cara pondrías? Eso por un lado, en una versión de los estudios. ¿Qué cara pondrías si perdieras a un hijo? Y todos mostraban la expresión de angustia, de tipo... Incluso la mostraban ellos, como identificaban en imágenes personas de todas las culturas con la misma expresión facial.
Bueno, pues cuando se estudiaba esta séptima emoción, el desprecio, costó encontrar que tuviera esta universalidad, pero lo cierto es que el problema de sus estudios respecto del desprecio o la falta a veces digamos, de concordancia en diferentes culturas era la narrativa para mostrar esta emoción. Desprecio es sentirse superior a otra persona. Eso es el desprecio. Y se ha encontrado en todas las culturas, independientemente de la influencia precisamente cultural. Es biológica el desprecio. Igual que la alegría, que la tristeza, el miedo. Son las 7 emociones básicas de Ekman. La ambivalencia y la indiferencia, pues según esta postura, no son emociones básicas, pero toda emoción que tú propongas, Nathan, porque Paul Ekman no estaba en contra de que hubieran 100 emociones. Lo que dice claramente es que hay 7 emociones básicas. Después habrán 100 emociones, pero todas las emociones son, digamos, conjuntos de emociones básicas, que se mezclan con creencias, se mezclan ya con el contexto, con la experiencia anterior. Son 7 básicas, porque por ejemplo si hablamos de la vergüenza, hablamos de una emoción secundaria, producto también de la cultura y la socialización, que se mezcla, donde se mezcla el miedo por un lado y la tristeza por otro. Eso es la vergüenza, tristeza y miedo. Nada más. Por eso digo que Paul Ekman no estaba en contra de las 1000 emociones aparte de las básicas. Era que solo esas 7 se habían encontrado en todas las culturas independientemente de dónde se habían criado. A eso me refiero. El tema de las emociones es muy interesante, un tema de estudio muy amplio. Por otra parte, a mí me ha interesado muchísimo desde el principio del inicio de la carrera. Y como veis, me he especializado también en esto. Ya terminaste el libro, es maravilloso, eres escritor y psicólogo increíble, enhorabuena. Gracias, Rita. ¿Qué te ha parecido el final? ¿Cómo has visto ese final relativamente circular? Eso es que David es tu ídolo, dice Mara, que nunca le parece bien que me digan las cosas positivas. Sin embargo, no molesta que me digan hates, Mara, por alguna razón. No pasa nada, es la experiencia de cada uno. Yo lo entiendo perfectamente. Pero sí, yo entiendo que Rita pues se siente agradecida de esto que hacemos aquí diariamente y bueno, la experiencia como escritor, que no tiene nada que ver, pues parece que le ha gustado. ¿Has visto un vídeo sobre esto, Maribel? Conceptos ira, odio, celos. Eso será de la charla que hice hace tiempo, que iba con un traje rojo, ¿puede ser? ¿Cómo puedo gestionar la falta de respeto por parte de una persona a otra que aprecio? Siempre, Cristina, las emociones de rabia siempre suponen, al final, tu interpretación de la injusticia que estás viviendo. La injusticia no existe de forma objetiva. No es como decir una piedra es una piedra o una taza es una taza. Siempre supone una valoración de lo que estás viviendo. Porque una taza estamos de acuerdo que es la taza, pero ¿es grande o es pequeña? ¿Cabe más o cabe menos? ¿Es bonita o es fea? ¿Eso quién lo decide? Pues las injusticias pasa lo mismo. ¿Qué es una injusticia y qué no lo es? ¿Qué es incluso cuando hablamos de faltas de respeto? Hay una parte tremenda de interpretación de esto y poder regular esto a nivel psicológico, regular qué tan grave es una situación, la falta de comprensión de otras personas que no son como nosotros. Eso siempre es la parte nuestra para, en vez de juzgar a la otra persona, entender de que hay personas que no son como nosotros, que no tienen nuestra estructura, nuestro aprendizaje y nuestros valores. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar la crítica por el entendimiento para tratar de gestionar nuestras emociones, que como siempre digo, es el objetivo a tomar en cuenta cuando hablamos de gestión emocional. Nada más, no cambiar a los demás. Tengo curiosidad por comprar el libro, porque en mi opinión hay muchas personas que tienen problemas con vínculos o de relación parasocial. ¿Parasocial? ¿Cómo es eso de parasocial? Parasocial, no conocía esta palabra. ¿Qué es parasocial? Pero
¿Por las redes sociales? ¿Ah, sí? No me suena a mí el término parasocial, pero es posible, no lo sé. Sí, pero claro, la novela de forma secundaria trata este tema por esa razón, ¿no? Por el vacío que siente el personaje, la protagonista. Siente una vida tan rutinaria, es como un día infinito que se repite y se repite, que es algo que veo a diario también. A diario lo veo. Hoy cuando llevaba a mi hija al colegio decía que se iban a disfrazar y no sé qué, y me ha preguntado, ¿pero van a hacer algo diferente? Y digo, pues no sé, yo creo que no. Y la pobre me dice, o sea que vamos a hacer lo mismo de siempre. Claro, qué sensación a veces de agotamiento cuando uno hace todos los días lo mismo o parecido, ¿no? Solo es un sentimiento. Y es un sentimiento, y digo que es un sentimiento porque es psicológico. Porque hay personas que en una rutina diaria se sienten súper felices. Porque unas personas se sienten súper felices en su rutina, sin demasiados cambios, y personas que sienten un agotamiento y un vacío y un terrible, no sé, una terrible sensación de como una especie de vacío existencial, como llamaba Viktor Frankl, por ejemplo. Es decir, no es objetivo. De nuevo, es una experiencia personal que puede mejorarse si se supone un problema. ¿Cómo lo llevas, Lisette? Me alegro mucho, me cuesta mucho leerlo y eso que me intriga mucho. Y media hora del live y súper interesante. Buenos días, Milagro. Entonces por eso me pongo yo roja de vergüenza. Bueno, el ponerse rojo es una respuesta fisiológica a la vergüenza, a la posibilidad de hacer el ridículo delante de los demás, que nos evalúen negativamente. Una respuesta fisiológica. A ciertas edades es terrible, la vergüenza. No hay que tomarla a la ligera, ¿eh? ¿Te gusta la esquina? Ha quedado chulísima. Lo que no se ve es el palo este de colores. ¿Y si lo pongo aquí? Espera. Ay, no llega el cable. Vale. Ya lo apañaré. ¿La gente en general vive lo que quiere o se conforma? Bueno, es que tendríamos que hacer alusión, Mara, al concepto de motivación de logro. Hay personas con motivación de logro que siempre tienen que tener en la vida un objetivo para sentirse como en movimiento, no sentirse estancados. Pero eso es un tipo de motivación que no tienen todas las personas. Las personas que tienen ese motivo de afiliación, como hablaba una vez, tienen necesidad de contactar con gente, de tener relaciones, vínculos sociales, como digamos, vía de estimulación suficiente para vivir de forma agradable y, bueno, sin ningún tipo de interés por otros retos. Todo dependerá de cuál es la necesidad que uno tenga. Son necesidades que uno siente. Después está el motivo de poder, que también es personas que necesitan tener cierto sentir liderazgo por otras personas, que influyen en los demás, todo eso. No seríamos todos iguales a este respecto. ¿Dónde cuadrarías tú, Mara? En la charla creo que lo mencioné. Me ha encantado. ¿Lo has vuelto a leer? ¿Qué dices? No me digas. Eso es cuando una persona siente cercanía con una figura pública en redes sociales, aunque no la conozca. Claro, y algo de esto menciono en el libro, Nathan. El personaje cuando empieza a ver, esta chica se llama Laia, empieza a ver a un chico que es el que aparece en la portada, este de aquí, el hombre de los ojos violetas, lo empieza a ver en las redes sociales y menciona una frase que a mí me gusta mucho. Hay que lo dejar. Bueno, luego lo pongo. Me gusta estoy muy orgulloso de esta frase
porque empieza a verlo todo el rato en las redes sociales, luego aparecerá en su vida real, pero de momento, de tanto verlo y buscarlo, e incluso cuando no está viendo la pantalla, piensa en él y tiene como la necesidad de volver a buscar el móvil para encontrar su vídeo. Dice en la novela, digo yo en la novela, la sensación de que tienen algo íntimo y privado a lo cual nadie más puede acceder. Claro, ella no lo conoce, no lo ha visto en la vida real todavía, o no es algo que se haya producido de manera real, es en su mente. Ella siente que ha conectado con él y que tienen algo íntimo. No es real, es psicológico. Pero me parece que eso ocurre. Hola Evelyn, buenos días. No dejes de escribir nunca. Un libro me enganchó tanto. Nunca un libro me enganchó tanto. Qué bueno, Rita, pues estoy ya con el segundo, ¿eh? Voy a escribir la segunda parte porque tengo ganas, además. Aparte de que, ¿recuerdas que ayer mencioné que voy a hacer el audiolibro? Estoy hablando con mi amigo que tiene un estudio de grabación. Es un estudio profesional. Entonces tengo que ver cómo va a ser el tema, cuánto dinero me iba a costar a mí para luego yo venderlo con un porcentaje con la editorial, etcétera, o en el caso de que el propio estudio de grabación se llevase un porcentaje de la novela en audiolibro, etcétera. No sé cómo lo vamos a hacer. Tengo que ver los términos porque no lo sé cómo funciona. Pero es que creo que nadie me la puede dar. ¿Qué ha pasado, Somnia? Que no lo he visto. Aquí. Vale, aquí. Ya ves, yo busco comprensión de quien no me la puede dar. Insomnia, esto pasa tanto. Pasa tanto. A mí me han dicho muchas veces, claro, yo en calidad de psicólogo digo, en calidad de psicólogo, incluso, claro, sobre todo más personas jóvenes, me dicen, es que a mí me gustaría que mi padre me escuchase como me escuchas tú. Claro, pero es que es un querer que no se puede, claro, no se puede imponer a los demás. Solo es tu querer. Gracias, Evelyn. Tú quieres que tu padre te escuche como te escucha un psicólogo, que desde luego es un profesional de la empatía y utiliza la empatía como herramienta para llegar a los objetivos establecidos. Tu padre probablemente esté con muchas cosas en la cabeza, o tu madre, o tu hermano, o aquella persona que tú quieres que te entienda, o tu pareja, está con mil cosas en la cabeza, a veces está cansado del trabajo y no tiene ganas o no ha entrenado la empatía y ni siquiera sabe que es molesto no hacerlo. Ni siquiera ha entendido la necesidad de hacerlo. En cualquier caso, claro, no se produce aquello que esperas de esa persona. Y es duro, claro, porque a todos nos pasa, a mí me pasa, a mí también me pasa que me gustaría que mi padre fuera de otra manera, no lo es, no es como me gustaría que fuera un padre, pero yo soy quien tiene que aceptarlo, no intentar cambiarlo. Y eso no quita que yo pues intente hablar con él y decirle las cosas que me gustaría. Sí, yo lo hago siempre, pero eso no va a cambiar nada. Mírate a ti primero, tenemos aquí un hater, y luego das consejos. ¿Qué consejos doy? Para mí no tengo. Pero, Emanuel, no me conoces. ¿Cómo sabes que no aplico de lo que yo hablo aquí en mi vida? Sin conocerme. Por lo tanto, este comentario no deja de ser producto de tu rabia, una necesidad de desahogo que ha llevado a que tú pongas este comentario. Pero no con la evidencia de que yo en realidad estoy mencionando cosas que luego yo no aplico. Lo cierto es que sí, cuando he tenido ansiedad lo he gestionado bien, cuando he tenido síntomas de depresión lo he gestionado, en general la gestión emocional la aplico en mi vida porque esto es una forma de vivir, no es una técnica. En cualquier caso no lo sabes. ¿Por qué, digamos, criticas, y no criticar en tu mente, sino con palabras, a una persona que no conoces de nada? Claro que ocurre, me está ocurriendo contigo, anda Terry. ¿Qué es lo más dificultoso de diagnosticar a una persona? De diagnosticar en una persona. Lo más dificultoso. O sea, ¿el diagnóstico más difícil te refieres?
Pues digamos que el diagnóstico diferencial siempre opera, digamos, con una especie de jerarquía. Hay trastornos que en el momento aparecen sintomatología de un tipo, digamos que desestima todo lo anterior. Por ejemplo, hola, inglés, hablamos como siempre de psicología, puedes preguntar lo que quieras y voy leyendo cosas aquí en TikTok y en YouTube. Por ejemplo, si hay síntomas psicóticos, pero además has tenido síntomas afectivos, de depresión me refiero, digamos que los síntomas psicóticos desestiman el otro trastorno, porque en el diagnóstico diferencial dice, en uno de los criterios siempre, que si se han padecido síntomas de los otros, ya no se puede diagnosticar ese trastorno. Con lo cual, lo difícil es navegar entre tanta categoría, construida muchas veces de forma artificial y con base después empírica en los estudios estadísticos, pero es difícil diagnosticar porque diagnosticar siempre supone una decisión clínica provisional. Diagnosticar en sí mismo es difícil y a veces desde el punto de vista conductual nos cuestionamos la validez o la necesidad incluso de diagnosticar a una persona, porque estamos intentando cuadrarla en una categoría que realmente no sabemos si en términos terapéuticos le va a ayudar o no. Es decir, siento esto, esto y esto, vamos a trabajar esto, esto y esto, en vez de intentar entrar en una categoría o que el propio paciente te diga, es que tengo esto. Bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? Porque esa categoría también impone una estandarización y la persona es única, con su categoría, con su contexto determinado. Diagnosticar siempre es difícil y se puede cometer errores. Y eso me ha cambiado la manera de vivir a mejor. Es verdad, mi hijo es autista y me siento seguro en una rutina. Me costó mucho el cambiar esas rutinas. Sí, hay gente que le gusta la rutina. A mí me gusta la rutina, por ejemplo. Es decir, es mejor cambiar y luchar siempre contra la rutina. Es mejor o peor. ¿Quién establece esto de qué es mejor o peor? Cuando la gente dice hay que viajar y hay que moverse por el mundo y hay que conocer culturas y eso te hará más inteligente, incluso he llegado a escuchar. Bueno, si hablamos de inteligencia, bueno, yo creo que Emmanuel Kant, ninguno dudaría de que era una persona súper inteligente y jamás salió de su pueblo pequeñísimo. Por cierto, lo digo porque a veces imponemos a los demás nuestra forma particular de ver el mundo, la necesidad de cosas que es particular y nuestra, y decimos es que tú lo que tienes que hacer es viajar o tú lo que tienes que hacer es salir mucho y cambiar tu rutina y generar diferencias. Digo, bueno, a lo mejor no. Hay personas muy felices en su rutina. Y no porque la rutina, y no porque el cambiar de rutina le genere ansiedad, porque eso sería otra cosa. Estaría evitando por ansiedad situaciones. Eso no es lo mismo. Me refiero a ser felices en su rutina. A que tienes un pequeño grupo de amigos, queda los viernes con los amigos, el sábado a jugar a lo que sea, el domingo no sé qué, y después llega la semana y a trabajar de lunes a viernes, y es feliz. Para empezar, porque no tendría, también en parte, esa necesidad de logro que hablábamos antes. Pero ¿cómo ayudar a una persona tímida? Como tú te refieres, Lisette, soy y mi hija más. ¿Cómo ayudarla? A la timidez, ¿no? A la vergüenza. Tu hija es tímida, ¿no? Pero eso le está causando algún tipo de problema. Me refiero a de relacionarse con otras personas. Evita relacionarse con otras personas. Porque en casos así, Lisette, de adolescentes que les pasa esto, hay que investigar si te pregunta Evelyn si tú eres tímida. No eres tímida, ¿no? Hay que investigar si lo que le pasa a esta adolescente es falta de habilidades sociales. Es que hay niños que no saben cómo tienen que iniciar una conversación. No saben cómo decir que no.
No saben interactuar de forma eficaz, por tanto evitan relacionarse. Pero hay veces que no es eso, el problema no son las habilidades sociales, el problema es eso, la vergüenza, la ansiedad que les genera el hacer el ridículo y hacerlo mal. Por lo tanto, de nuevo, evitan situaciones, pero en este caso por otro motivo. ¿Qué es lo que dirías tú que le pasa a tu hija, Lisette? ¿Es vergüenza porque... Claro, porque vergüenza debe de haber, desde luego, pero ¿es falta de habilidades sociales? ¿O es solo evitación por vergüenza y ansiedad? Wow, tengo aquí 999 mensajes sin leer. Ya sabéis que lo que no conteste, perdonadme, volveré a preguntar si es importante. Anda, ¿qué ha pasado aquí, Lisette? ¿Te has conectado con otra cuenta? Vale, sí. Solo con sus amigas no se abre a los demás. Pregúntale eso, si lo que le pasa es falta de... Claro, es que si le dices habilidades sociales no lo va a entender. Pero entiendo que le da vergüenza. Le da ansiedad también, es decir, ansiedad en el sentido de, ya, pero es que si hablo con ese grupo, ¿qué van a pensar de mí? O no os voy a saber qué decir. Ansiedad, al final, ¿no? Al final lo que necesita ella es aprender a gestionar esa ansiedad y esa vergüenza. En sentido amplio, aprender a gestionar sus emociones. Es que veis que siempre está detrás de la mayoría de cosas. Y hablaba ayer de la necesidad de, incluso a nivel preventivo, llevar esto a la educación. Porque los niños que aprenden a gestionar su ansiedad, sus emociones en general, inclusive la alegría, otro de los problemas que mal gestionados llevan a cometer un montón de conductas que uno no desea cometer solo por la euforia que genera la alegría, y me estoy refiriendo a, por ejemplo, poner los cuernos, etcétera, producto de falta de gestión emocional, de nuevo. Sería tan interesante que todo adolescente pasara de forma ya sistemática por un proceso temporal de gestión emocional, aprender a gestionar sus emociones, pero no se hace, por la razón que sea, quizá el día de mañana sea una asignatura obligatoria. De momento no lo es. Pero eso es lo que necesita tu hija. Falta de presupuesto, por ejemplo, sí. Que es lo que hablábamos el otro día, Mar. Es falta de presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Invertimos más dinero en presupuestos para que haya en la educación más psicólogos? Vale, pero a la vez se van a quejar en la sanidad pública de que no hay presupuesto para psicólogos en la sanidad pública. Pero es que a la vez se van a quejar de que desde el mundo financiero no se invierte en educación para que los estudiantes sepan del mundo financiero, y a la vez se van a quejar. Es decir, siempre desde cualquier ámbito nos vamos a quejar de lo que es nuestro. A la vez se van a quejar también de la falta de mantenimiento en las vías. Claro, es que no se puede gastar en todo, quiero decir, tanto. No se puede. Con lo cual se trata de optimizar o de ver, digamos, hacer una evaluación de la necesidad de tal y cual están planteados los presupuestos del Estado. Sería ver cómo se optimiza de otra manera, porque el dinero que hay es el que hay, y no hay más. Con ese dinero se tiene que trabajar. Y yo no creo que la solución sea dinero infinito para todo. No creo que sea así. Sería más bien que con lo que hay, optimizar al máximo. Porque, claro, se pueden subir los impuestos, se pueden hacer cosas, se puede luchar contra la corrupción, que tanto se menciona siempre. Hay cosas que se pueden hacer. Pero el dinero que hay es el que hay, y habrá un poquito más, un poquito menos. Y con eso se tiene que trabajar. La idea es cómo con lo que hay conseguimos que mejore la situación. Psicología como clase. Hay alguna asignatura, pero es optativa, en bachiller, creo. Pero bueno, después habrá que ver cómo se lleva, porque yo recuerdo que mi mujer me dijo que hizo esta asignatura de psicología y tampoco se acuerda de nada, como que era una asignatura un poco pesada. Claro, también habría que, como digo, evaluar un poco cuál es, optimizar esto, ¿no? Optimizar esto de forma que en pocas sesiones o en poco tiempo se consiga
llegar al alumno. Porque no se trata de que un alumno de secundaria, gracias Albita, aprenda psicología. Eso al alumno de psicología, al alumno de secundaria le da igual. De lo que se trata es más bien de que aprenda concretamente cosas que va a tener que ver con su vida diaria, como es la gestión emocional, como es la percepción de las cosas, que en esa época concretamente es tan absolutista. Todo aquello que un adolescente ve es o blanco o negro. Ya sea que hablen de música, de comida, de política, de lo que sea, todo les parece blanco o negro. Es un pensamiento propio de la adolescencia y que seguramente la psicología enfocada a este tipo de objetivos, bueno, mejoraría muchísimo a nivel de perspectiva. Que aprendieran ellos a tener una perspectiva más amplia, a cambiar el foco de atención. Todo eso se puede conseguir con trabajo. Y es lo que hacemos en la terapia. Pero la terapia opera uno a uno, cuando uno tiene problemas. Lo ideal sería prevenir. ¿Cómo llegar a eso? Pues sería eso, plantearlo, y es complicado. Claro, no es lo mismo, y así es, como dice Loli, no es lo mismo tener una clase de psicología, donde yo he visto en clases de psicología que se habla de la pirámide de Maslow, y uno dice, ¿y para qué quiero saber yo la pirámide de Maslow? Y sobre todo saber cómo se llama este señor, y saber que uno tiene que cubrir sus necesidades básicas, para después poder acudir a necesidades de seguridad. Digo, bueno, ya, pero a mí esto, ¿qué me dice? Desde luego esto a mí no me dice nada. Para empezar, porque la pirámide de Maslow, que está nombrada en cursos de estos rápidos de psicología, para empezar no es siempre así. Ha sido superada esta teoría por muchas otras teorías en las cuales se tiene en cuenta que no siempre uno primero busca su alimentación y seguridad antes de lo más racional o más elevado, porque si no, ¿cómo explicaríamos las personas que mueren por una huelga de hambre? No tiene ningún sentido. En fin, me pongo con esto a cuestionar la efectividad de los cursos que hacen rápidos de psicología, que no están enfocados a que el alumno aprenda cosas concretas como la gestión emocional. Eso sería ideal, pero sería enfocado, muy enfocado, y en un tiempo limitado, a que aprendan esto y luego lo trabajen día a día. Claro, como dice Loli, claro, aquí la diferencia es si hacemos una asignatura de psicología para que aprendan teorías y aprendan cosas de psicología en sentido teórico, o cómo opera su vida cotidiana respecto de su psicología. Claro, eso sería ideal. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto llorar delante de otro? De nuevo, Mara, dependerá de cada persona. Hay personas más sensibles, personas menos sensibles. Las personas muy sensibles lloran constantemente delante de otro, y a veces eso incluso les genera culpabilidad después, que no tendría por qué. Pero así es como sucede. Es decir, ¿para qué sirve llorar a nivel evolutivo? Tiene un significado evolutivo. Llorar significa para el otro, para el que está enfrente, incluso aunque esté agresivo, que baje las revoluciones. Que diga, ¡ay, me he pasado! Y en vez de agredir, proteger. Y es cuando las personas cambian precisamente la perspectiva y empiezan a decir, ostras, igual me he pasado un poco. Eso no es una intención del que llora, de manipular al otro. Solo es un sentido evolutivo. Hemos aprendido como especie a comportarnos de determinada manera, porque eso hace que la especie se proteja a sí misma frente a los daños, etc. Es como opera. Al igual que el miedo, por ejemplo, hace que reaccionemos de forma excesiva y saltemos y huyamos rápido sin mediación de ningún tipo de pensamiento. Son respuestas evolutivas que vienen dadas desde muchísimos siglos. Hace un año en un curso de 9 meses me entró Maslow. Siempre entra Maslow y no sirve para nada, Maribel. Por eso digo que deberíamos de optimizar, es que no se trata de colar la psicología en la educación y ya está. Se trata de optimizar este curso para que en pocos meses esto lleve a una práctica diaria de qué vas a hacer tú después en tu vida diaria, en tu casa, con tu familia, con tu mujer, con tu madre, con tu hermano, cómo vas a relacionarte con ellos desde el punto de vista de la psicología cognitivo-conductual. Aprendiendo a gestionar, aprendiendo a aprender es el concepto. No solo que yo enseñe a un paciente concreto o a un grupo de personas a qué tienen que hacer en el momento actual mientras estamos haciendo el curso. No, que aprendan a aprender de su contexto para que esto luego lo puedan llevar a la práctica, que ellos vayan gestionando día a día en el futuro, ya sin el psicólogo como intermediario,
que aprendan a solucionar problemas. Gracias, Terry. ¿De dónde eres, Terry? ¿Eres latinoamericano? Porque mencionas mi acento. ¿Es porque eres latinoamericano? Debería existir un control respecto a esos cursos online de psicología, porque muchos ya quieren diálogo. Ahí se ha cortado el mensaje. Qué lástima esta limitación de TikTok para los comentarios. Para que el otro se dé cuenta de que hay una tristeza. Claro, eso es. Es la función adaptativa de la tristeza. Esa es la primera. La primera me refiero a la primera respuesta que hace que el otro se acerque. ¿Qué pasa, sin embargo, con la depresión? Que uno siente tristeza, se apaga, se entristece, su cuerpo se pone así, apagado, con la mirada baja, las palabras empiezan a separarse más distancia, la respiración empieza a enlentecerse, los espacios, incluso en las palpitaciones del corazón, empiezan a hacerse más grandes los espacios. Es digamos, una especie de ralentización de todo el sistema para reducir el gasto de energía. Tiene una función evolutiva porque el otro se da cuenta y dice, ay, te pasa algo, estás bien, necesitas algo. Esa es la respuesta que se espera ante la tristeza, pero cuando es un día y otro día y el otro intenta ayudarte y venga, vamos, y intenta animarte un día y otro día, una semana, 2 semanas, un mes, el otro acaba cansado porque la función adaptativa de la tristeza se ha perdido. Solo tenía sentido en los primeros momentos. Si se convierte en un trastorno psicológico como es la depresión, pierde ese sentido adaptativo y el otro empieza a rechazarte y el otro empieza a juzgarte y a decirte, con todo lo que hago yo por ti y mira cómo me lo pagas, aquí estás sin hacerme caso. Y claro, ya lleva a que te sientas peor porque ya no vienen a verte, con lo cual se ha convertido algo evolutivamente adaptativo en un trastorno psicológico. En casa sí, pero si en casa no lo hacen y en el cole tampoco. Tu libro me lo pidió mi sobrina y no me deja poner reseñas. Pues que lo ponga ella, Rita. Una reseña se agradece porque eso hace que suba todavía más. ¿Es malo dar sin esperar nada a cambio? Es recomendable, Terry. Recomendable dar sin esperar nada a cambio. Porque como des esperando algo a cambio, te vas a dar después de bruces con la realidad. Y la realidad es que la otra persona te puede dar o no, puede ser recíproco o no, pero no depende de ti. Si no te da, pues empezarás a juzgarle, a reprocharle que no te ha dado, y eso te va a hacer sentir muy mal. Porque no lo puedes controlar, para empezar. Pero si das sin esperar nada a cambio, si el otro te da, el otro es recíproco, lo agradecerás y dirás, ay, qué bien, gracias por esta actitud y por tu agradecimiento y por lo que sea. Pero si no te da, no lo vas a juzgar, lo entenderás y dirás, no pasa nada, si yo lo he hecho porque yo quería, porque yo me sentía a gusto dándote esto, yo quería. Te regalo mi corazón y no espero nada a cambio. Gracias, Terry. Es cuando hablamos del amor incondicional con los hijos, hablamos de eso, que tanto malestar produce respecto de esto que está diciendo Terry. Si yo a mi hijo se lo doy todo, a mi hija concretamente, se lo doy todo durante toda la vida, incluso la vida si hace falta, me esfuerzo muchísimo, porque es lo que hacemos los padres, esforzarnos muchísimo toda la vida, año tras año, día tras día. Y después resulta que le decimos que haga algo y no lo hace, le decimos que eso está mal y no nos hace caso. De alguna manera nos sentimos traicionados porque no está haciendo aquello que nosotros esperamos de ella. Es decir, empiezan a saltarnos ya la sensación de que con todo lo que yo te he dado y mira cómo me lo pagas. Error garrafal, porque no tendrías que pedirle nada a cambio, porque para empezar ella no decidió ni siquiera nacer. Fue decisión tuya, tú quisiste tener una hija, tú se lo tienes que dar todo
biológicamente debería ser así, biológicamente tenemos que dar incluso la vida por nuestros hijos, y los hijos, biológicamente hablando, no tendrían por qué dar la vida por sus padres. En todo caso, tendrán que dar la vida algún día por sus hijos y no por sus padres. Es el sentido evolutivo. Pero en fin, todo esto lleva luego a muchos malestares porque nosotros añadimos, los seres humanos, me refiero a creencias, pensamientos, exigencias que los animales, por ejemplo, no imponen a sus hijos. Una madre de una cría, para ella es muy sencillo sacrificar su vida por un hijo. Pero nosotros añadimos a esto creencias y expectativas y mucha rigidez mental que nos lleva a pasarlo muy mal cuando incumplen lo que tú esperas de ellos. Es complicado, porque de verdad que se produce malestares terribles respecto de esto, pero terribles, y yo lo veo a diario. Hay chicos y chicas, veis despidiéndome, ¿eh? Lo que no haya contestado, como sabéis, lo siento, no se puede hacer más, hago lo que puedo. Yo tengo mucha facilidad para querer a los demás, y si lo digo, también cuesta mucho decir te quiero, claro. Cuesta mucho decir te quiero en general, ¿eh, Mara? Mucho, ¿eh? Bueno, voy a mencionar el libro a través de la pantalla, como siempre, lo voy a mencionar siempre al final, que podéis adquirirlo, como dice Evelyn, en Amazon, en mi página web, es davidzorel.com, o en cualquier página, en realidad, de venta de libros, está el libro, porque tienen una buena distribución. Es una novela que trata del vacío de la rutina que hablábamos antes, de la sensación de hastío de un día constante que nunca acaba, y de cómo cuando aparece este señor de los ojos violetas parece que viene a traerle la felicidad, ahora sí, ajena a su vida diaria, y cómo a través de esto pues se abren las puertas a que pasen cosas que no necesariamente van a ser a mejor. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy es miércoles, hoy sí voy a hacer el directo a las 8. Me va a costar un poquito, no sé si empezaré un poco más tarde, porque es cuando sale mi hija de gimnasia y tengo que recogerla, pero sí, 8 y 10 estoy aquí, ¿vale? Con un poquito más de psicología. Gracias, Nathan. Gracias, Julia, Terry y Sergio. Las personas que tenemos paz, llorar es fácil, dice Julia. Sí, es más sensibilidad. Así es. Bueno, me despido por aquí por YouTube, gracias. Y esta noche un poquito más. Gracias a todos. Francisca, gracias. Mar, Sagitario, que era Zuleima. Zuleima, sí. Maribel, Evelyn. Raquel, Loli. Cristina, que está por aquí también. Mara. Bueno, Mara, ha habido otros días que te ha generado más tensión esto que te pasa a ti, de que no te gustan los halagos, etcétera. Hoy lo has llevado muy bien, yo creo, ¿no? Y hay que agradecerlo también. Los días que se llevan mejor y los que se llevan peor, pues bueno, tampoco hace falta aquí machacar, pero es algo que a ti te pasa y me parece que hoy lo has llevado mejor. ¿Te parece a ti también? El libro es este. Es a través de la pantalla. Que tú lo verás al revés porque está con la cámara frontal, pero es a través de la pantalla. Esta es la portada. Puedes buscar ahí en Amazon o donde sea. En Amazon, lo menciono siempre Amazon porque es donde más éxito ha tenido. Donde está vendiéndose muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Yo estoy súper sorprendido. Y lo digo a diario por eso, por esa razón, porque se vende mucho por ahí. Pero bueno, que se puede comprar en cualquier parte. Gracias, Morenica, Carmen. Bueno, chicos, voy a pasar ahora al directo para superfans de los miércoles y esta noche el resto nos vemos a las 8.